Ahora, ellos se supone que tenían que predicar el Evangelio a los gentiles, que casi no lo hicieron, casi nunca de una forma efectiva. Pero ellos se supone que no tenían que mezclarse con los gentiles, ni absorber sus pecados, ni sus modos de vida. Entonces, los judíos eran gente que Dios quería mantener alejado de la idolatría e intactos para la venida del Mesías. Pero ellos malinterpretaron esto y fueron a un extremo. Y ellos, en ese afán de separarse del mundo de los gentiles, despreciaron a los gentiles como algo que no se podía pensar. Y entonces era ilegal que los judíos aún hablaran a la gente gentil. Por supuesto no podían comer con ellos. Podían hacer negocios con ellos, pero nada más. Y este prejuicio se había vuelto tan fuerte y este punto de vista erróneo se enraizó tanto en sus corazones que ellos escucharon con oídos que no oían. No escucharon las palabras de la gran comisión, lo que dijo el Señor Jesucristo, a todo el mundo. Y supongo que los apóstoles que sabían que esto tenía que ser hecho, pensaron tal vez, bueno, pues Dios lo hará en su propio tiempo. Y tal vez está bien que ellos hayan pensado de esta forma. Sin embargo, no hicieron ellos el evangelismo. Y ahora Pedro, del versículo 32, capítulo 9, él aún no sabe que él será una influencia grande en persuadir a los judíos cristianos, convencerles de que Dios había abierto la puerta para los gentiles. En el capítulo 10 pasa que el centurión romano, un gentil, seguro que tú sabes acerca de él se llama Cornelius, él tendría una visión. Él tendría una visión de Pedro y de su obra. Él le dice a Pedro que no tendría que llamar a nada sucio. Y Pedro se sorprende acerca de esto. Y cuando Cornelius envía a sus siervos de Cesarea, de las costas de Cesarea, que era, podríamos decir, el cuartel general de los romanos, y cuando Cornelio, él manda a buscar a Pedro, Pedro va. Y Pedro le dice de una forma abierta, Dios me ha mostrado, no tengo que mostrar a ninguna persona sucia o común. Tengo que hablar contigo que tú eres un gentil, le dice a él. ¿Qué quieres saber? Y Cornelio responde y le dice, quiero saber el evangelio. Y Cornelio y sus siervos y su casa fueron convertidos. Y después en el capítulo 11 es el turno de que Pedro vaya a Jerusalén y ahí los judíos convertidos le dicen, ¿qué has estado haciendo? ¿Por qué te has estado juntando con los gentiles y comiendo con ellos y predicándoles? Y Pedro puede persuadirles y decirles de que esto es de Dios, de que Dios lo ha ordenado, de que Dios ha tomado la iniciativa. Entonces, de acá del versículo 32 del capítulo 9 de Hechos, desde ahora está siendo Pedro autentificado y está siendo avalado. Y también su confiabilidad está siendo probada, fortalecida. Y él se le da la disposición para persuadir a los judíos convertidos de que los gentiles ahora pueden entrar a la iglesia de Dios. Leí Efesios 2 en nuestra segunda lectura. Tú puedes leer esto, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los judíos aún pensaban que la ley ceremonial y los mandamientos de Moisés no deberían cambiar. Para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo de esa forma la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y el versículo 18 de Efesios capítulo 2, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el apóstol continúa y podemos hablar de otras porciones de la Escritura. Pero ¿cómo es que esta unidad
en Cristo entre los gentiles y los judíos. ¿Cómo es que pasó? Tomando en cuenta el prejuicio que los judíos tenían para con los gentiles. Esto estaba enraizado aún en el corazón de los judíos convertidos. Bueno, Pedro sería un instrumento para que ellos puedan entender. Y sería muy largo el tratar de mostrarte de que del capítulo 9, versículo 32, aún se habla de la misión gentil, de cómo es que Dios fortalece y le prepara a Pedro para convencer a los judíos convertidos que los gentiles entrarían al reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, paralizado, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, versículo 34, Dios le habría movido a que diga esto: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Él tenía que hacer su cama. Él tendría que erguirse. Imagínate un hombre que estaba paralítico por 8 años, que se le pida que no solamente se levante, sino que se ponga erguido y que deje toda su enfermedad atrás. Por supuesto que Pedro ha tenido que ser movido a hacer esto por medio de Dios. El versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Causó este milagro asombro, no solamente entre los cristianos, sino entre los inconversos en la región. Este milagro fue inusual, fue inesperado, fue asombroso. Ahora nota con calma. Esto indica, podríamos decir, de que ellos no estaban acostumbrados a estos milagros. La gente de Dios, los judíos convertidos en Lida y en los alrededores, no podían hacer milagros. Entonces, este milagro que fue hecho por el apóstol Pedro, y lo más seguro, Pedro en este tiempo no tendría poder para hacer milagros muy a menudo. Y este milagro en esta parte pareciera que aún a él le sorprendió. Entonces los milagros no eran regulares. Pero en la sabiduría de Dios, Pedro necesitaba ser avalado nuevamente. Y habría mucha gente de entre los judíos en esta región de Lida a quienes Dios llamaría. Y estas personas todavía confiaban en Moisés. Ellos habían escuchado el mensaje del Evangelio, pero no podían abrir sus mentes al Evangelio porque ellos tenían que ser fieles a Moisés. Y las señales, en cierta forma, les ayudaría a estas personas, a estos judíos que tenían prejuicio, les ayudaría a darse cuenta de que Dios ahora estaba moviendo por medio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Estos milagros no fueron hechos con regularidad después de Pentecostés, en los tiempos tempranos, porque si hubiesen hecho estos milagros regularmente, esto hubiese hecho que la gente no abra su mente. La gente hubiese estado solamente interesada en la iglesia cristiana temprana por los milagros. Y eso pasa en muchas partes del mundo hoy en día, donde el movimiento carismático ha sido muy fuerte y en realidad no pueden hacer estos milagros, pero con esa esperanza de hacer milagros o recibir milagros, la gente viene y se convierte en cristianos temporales. Y los milagros es el enfoque de todo, no el Señor, no la conversión. Pero el propósito de esta curación singular, única, es que las personas se liberarían del cautiverio judío y entonces buscar del Señor y acercarse al Señor. Pero también este milagro fortalecería a Pedro, porque él, por medio de su predicación, Pedro, y por medio de este milagro estaba siendo avalado para que la gente crea en él como un apóstol. También proveerían un material para predicar. Los predicadores de la antigüedad utilizaban esta ayuda visual. Por ejemplo, de este hombre paralítico. Cuando la gente es paralítica espiritualmente, no tienen comunión con Dios. Pero una persona es
avivada espiritualmente para tener comunión con Dios. Recuerda que los judíos eran formalistas, tenían una religión formal. Unos pocos eran creyentes de los judíos, pero la mayor parte no. Y ellos, cuando se refiere a las leyes ceremoniales y a la asistencia de la iglesia, eso es lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Ellos no conocían la vida espiritual de Dios, una oración diaria, ni tampoco comprobar al Señor, ni vivir para Él, ni vivir en su reino. Y esta ilustración del milagro de este hombre que había sido paralítico por muchos años les hablaría. Y también serviría como un gran ejemplo de la obra de Dios espiritualmente por medio de la predicación de los evangelistas. Y así es como nosotros tratamos estas cosas hoy en día. Y del versículo 36, había entonces en Jope, no muy lejos de Lida, más allá del noreste, en la costa, en la costa, en Jopa, que ahora se conoce como Jopa. Entonces había un discípulo que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tú conoces acerca de ella. Esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Limosnas es la traducción de una palabra griega que significa compasión para con los necesitados. Entonces ella era una mujer muy compasionada, hacía obra de compasión. Si nosotros pudiéramos hacer el bien cada vez que podamos, cada vez que tengamos oportunidades. Ella estaba llena en estas buenas obras. Y el versículo 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. ¿Y por qué nadie la curó? Nos preguntamos. ¿Acaso la iglesia en esos días no estaba lleno de los que hacían milagros? ¿Acaso los milagros no pasaban diariamente? No, cuando leemos el Antiguo Testamento no es así. Cuando vemos de una forma sensible a la información que se nos da en el Antiguo Testamento. Aquí leemos, por ejemplo, que ella estaba enferma y murió. No hubo nadie en Jope que pueda curarla, al menos hasta el tiempo que Pedro vino. Y luego, después de lavarla, la pusieron en una sala. En ese tiempo tenían que ser lavados los cuerpos y tenían que ser preparados para el entierro, porque ella era muy amada, porque mucha gente se había beneficiado de su bondad. Y en el versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Tal vez pensaban ellos que Pedro le haría resucitar. Tal vez algunas personas piensan que fue así. Ellos enviaron a que Pedro vendía con la esperanza de que Pedro la resucitaría. Pero yo pienso más que Lida había sido una mujer con humildad, ayudando a las personas en todo lado, que cuando el apóstol estaba cerca, ellos pensaron que el apóstol debería predicar un servicio evangelístico. Entonces enviaron a Pedro: por favor ven, le dirían, hemos tenido tenemos un difunto, una persona a la cual amamos mucho. Levantándose entonces Pedro, en el versículo 39, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. El griego no dice rodearon todas las viudas, sino alrededor. Es como si ellas estaban en círculo y empezaron a mostrarle a Pedro las vestimentas que ella había hecho, la ropa. No creo que la ropa estaba en una mesa para mostrarle a Pedro, sino que estas mujeres serían o estarían vistiendo estas cosas que, que ella había hecho, la mujer que había fallecido, que Lida había hecho.
Yo creo que esto es lo que pasó, no que las ropas estaban listas para mostrarle a Pedro. Entonces, ellas mostrarían a Pedro estas ropas que vestían. Lida entonces fue una mujer muy, muy buena y amable. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Él fue movido por lo que vio. No creo que es, eh, es correcto pensar que él pensó que tendría que resucitarla de la muerte. Yo no creo que él tenía eso en mente. Los apóstoles no curaban de acuerdo a lo que ellos querían. Tendría Dios que haber puesto eso en su mente, direccionarle. No era como los carismáticos hoy en día que curan y dicen, ven a tal hora y a tal lugar y vamos a hacer milagros acá en este lugar. Pedro y los demás apóstoles curarían a las personas o harían los milagros que harían siempre y cuando Dios les movía a hacerlos. Entonces Pedro se puso de rodillas y oró. Lloraría y diría, Señor, ¿qué haré? Y obviamente Dios había sido movido a resucitar a Tabita. Y volviéndose al cuerpo dijo, a este cuerpo que estaba muerto, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y le dio y él dándole la mano, una cosa natural, la levantó entonces con cortesía, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Qué declaración, dice que la presentó viva. Qué sorpresa más grande, qué cosa más maravillosa la que pasó. Ella viviría por unos días más, unos años más antes que muriera de una forma natural. Pero Pedro levantó a una persona de la muerte. Y todos hablarían acerca de esto. Por supuesto, tendría esto un efecto grande en la región alrededor de Jopa, como se nos dice en el versículo 42. Y muchos creyeron en el Señor. Muchos más judíos que sus mentes estaban cerradas habían sido ahora abiertas y ahora estaban liberados del cautiverio judío, de la ley judía. Y en el versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. En años pasados, en la literatura, han habido muchos sermones que se han predicado por los predicadores acerca de Simón el curtidor. ¿Por qué esto tendría que interesar a la gente? Bueno, Lucas no habla del nombre. ¿Por qué? Porque será mencionado en el siguiente capítulo. Cornelio tendría una visión. En el versículo 6 del capítulo 10. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Este sería el lugar al cual Cornelio se enviaría a llamar a Pedro para que pueda predicarle a él y para que pueda hablar con él. Entonces acá en el versículo se menciona, en el versículo 43, Simón curtidor. Ahora, un curtidor era porque él manejaba el cuero y demás que venían de los animales. Un curtidor vivía en un ambiente que, hablando ceremonialmente, era sucio. Él tenía que bañarse muchas veces antes de ir a algún lugar, peor todavía a la sinagoga. Su ocupación le daba dinero, él tenía una casa cerca del mar, como dice el capítulo 11, tal vez para que la brisa del mar Mediterráneo eh, quite los olores del cuero con el que trabajaba. Pero este era un lugar muy, muy solo, en el cual tendría que estar Pedro, pero él fue. Pero Pedro se quedó con Simón el curtidor, cuya casa era sucia ante los ojos de los judíos, no un lugar adecuado para brindar hospitalidad. Y el Pedro, el gran Pedro, que no era un apóstol como las
ideas de la iglesia de Roma que tiene, donde los papas y los cardinales y demás, ellos caminan en pompa y con mucha riqueza, con muchas cosas caras, vestidos y demás. No, Pedro va a quedarse con Simón el curtidor. No nos cabe duda entonces por qué es que fueron muchos sermones predicados por este versículo. Muestra la humildad, la modestia de Pedro, no que él quiera engrandecerse a sí mismo. Y me ha tomado casi todo mi tiempo el ver acerca de estas cosas, acerca de la preparación de Saulo de Tarsos, la confirmación de Pedro por medio de los milagros y el hecho que haya resucitado a Tabita, que era una rareza de milagro en ese tiempo. También hemos hablado acerca de los propósitos que tenían que ser probados, que también dan una ilustración para la conversión y que fueron usados de esa forma por los predicadores no solo de antaño, sino también de ahora. Y también el hecho de que Pedro fue enviado y la preparación de Saulo. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, fíjate cómo se desarrollan estas cosas, la cadena de eventos que pasan y cómo es que se une todo esto. Estamos hablando, por ejemplo, el capítulo 10, el 11 y luego acerca de los gentiles, de cómo es que se abre la era de los gentiles que entrarían a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el libro de los Hechos nos habla acerca de esto y que el Señor nos bendiga a medida que pensamos en estas cosas.